Hola cabrones, espero que estén muy bien el día de hoy, no extremadamente bien, o sea, muy pero que muy fucking bien. Y sí, y sí, y sí, y sí, y sí. Como pueden ver por el título de este video, que es bastante obvio, es bastante evidente, ¿no? Pues voy a estar hablando sobre los videojuegos de Assassin's Creed, del peor al mejor juego. Esta saga de videojuegos tiene exactamente 13 títulos principales en un lapso de 16 años. Para las personas que deciden empezar a jugar todos los juegos ahora, tienen mi simpatía, en especial si su objetivo es terminar todos los juegos al 100%. Van a desear haberlos jugado cuando recién salía cada uno. Aunque claro, también está el factor de que algunos eran muy pequeños cuando los primeros juegos salieron. Ya y eso estaba fuera de su control. Llegando a la era mitológica con Origins, Odyssey y Valhalla, creo que querrán tomarse un buen descanso porque terminar esos al 100% toma un estimado de 300 a 400 horas combinados gracias a la transición al concepto RPG. Los demás juegos toman un estimado de 40 a 60 horas individualmente dependiendo cómo juegues. Yo amo esta saga, me crié con ella, y a pesar de cuántas quejas pueda tener con cada era, la sigo amando. La manera en cómo yo he encasillado cada era es la era de Altair y Ezio 2007-2011. Los juegos serían el 1, el 2, Brotherhood y Revelations. La era de las Américas de 2012 a 2014, los juegos serían el 3, 4 Black Flag y Rogue. La era de cierta estagnación y pizca de algo nuevo, no pude inventarme un mejor nombre. Quería ponerle la era de revolución, pero esa es una de las temáticas centrales de la saga. Mi motivación de querer ponerle ese nombre es porque los dos juegos se basan en dos puntos importantes de cambio en la historia de la humanidad. De 2014 a 2015, los juegos serían Unity y Syndicate. La era mitológica de 2017 a 2020, los juegos serían Origins, Odyssey y Valhalla. Y por último, la era indecisa, por el momento se llama así porque apenas empezó este año 2023 con el reciente juego Mirage. Creo que es más evidente que el listado se basará en los principales. Así que cualquier spin-off, DLC y versión móvil 2D quedan fuera. Liberation, Freedom Cry, los de Rusia, China, India en 2D, X contenido adicional de los recientes juegos, todos esos fuera. En la posición número 13 tenemos Assassin's Creed Valhalla del año 2020. Zip, así de abajo. Es el único de la saga que se me hizo más una tarea terminal, demasiado largo que es. Lo que contribuye mucho a su duración es que el sistema de nivelación se mantiene estático. Los enemigos y localizaciones no se adaptan a cual sea el nivel que estés, en especial la historia principal. Tienes que ponerte a hacer mucha actividad de relleno. Es fácil darse cuenta que su relleno no está por cuestión artística o bueno, nunca lo está por eso, sino para de alguna forma satisfacer la necesidad de jugar un juego que te gusta por mucho tiempo, ya que el hardware ha evolucionado lo suficiente para que los juegos puedan durar más de 100 horas. Y como quiera, se toman la molestia de lanzar DLCs. El concepto de los DLCs cuando se volvió un concepto definitivo en la era de PlayStation 3 y Xbox 360 era para satisfacer lo ya mencionado. Ya no tiene tanto un punto de existir gracias al contenido estándar ser muy largo. Los DLCs deberían convertirse en la excepción, no la norma. Incorporarlo cuando de verdad sea necesario. La historia es un reguero, pero en parte interesante. Se divide de varias formas: buscar alianzas en diferentes reinados de Inglaterra, la búsqueda de mayor propósito del hermano de él o la prota Eivor llamado Sigurd conjunto con el asesino Basim, la aventura del personaje Abby en Valhalla y Jotunheim, con sus visiones del Ragnarok y su conflicto con Loki y su hijo. Con eso último, es él o la prota Eivor accediendo a los eventos tras consumir psicodélicos, etc. Lo más largo de lo mencionado sería el buscar alianzas, y mano que de verdad pudieron haberlo acortado. A cada ciudad que vas, el conflicto del lugar puede ser un mismo juego completo, así que es casi un milagro que pudieron limitarse en duración. Fallan en conjuntarlo bien con lo de Sigurd y Basim, que es lo más importante del juego, ya que es directamente relacionado con lo que buscan los personajes del mundo moderno. La historia principal debió haber sido con los tres personajes juntos investigando, y lo de las alianzas de segundo plano.
El final del juego es bastante sólido que casi compensa por el relleno. Eivor y Sigurd están en un lugar subterráneo en Noruega donde se encuentran con un aparato que los agarra por detrás y los lleva a Valhalla, o una manifestación de Valhalla. A Eivor no gustarle la monotonía de ganar constantemente las mismas batallas vacías. Convence a su hermano Sigurd de salir. Cuando salen, aparece Basim traicionándolos, revelando que él o la elegida es en realidad Eivor, no Sigurd, e instiga una pelea con Eivor. Basim nunca explica con claridad sus intenciones, menciona vagamente que vencer a Eivor logrará salvar a su hijo. Eivor termina asesinando a Basim, quien termina también enganchado en el aparato. Eivor y Sigurd vuelven a Ravensthorpe, perdonen mi pronunciación, donde está su clan. Sigurd le da muchas de las cosas que lo definen como persona a Eivor, líder del clan, quedarse con su mujer Radvi, cierto poder en los reinados, entre otras cosas. Coño, mano, ¿sabes? No tenían que tratar a Sigurd así. Basim reveló que Eivor cumple un mayor propósito, pero ellos nunca descubren qué. Solo se encontraron con tecnología que no entienden. No porque no cumplas un supuesto mayor propósito que ni siquiera sabes cuál es, quiere decir que debas hacer todo eso. Aunque con el tema de Randvi, su matrimonio era más por el beneficio del clan, no amor verdadero. Yo lo tomo con que el personaje es muy supersticioso. En la historia del mundo moderno, la prota Leila Hassan va a el lugar subterráneo, el aparato la atrapa por detrás y se encuentra con un ser que lidia con los multiversos y o lograr opciones alternas para evitar una forma de extinción. Leila decide quedarse en ese lugar y se lo informa a su equipo, no le envía un mensaje. Basim de la nada es soltado del aparato y revive, agarra el tridente de Poseidón que Leila trajo consigo y Basim aclama que llegará a tener control del tiempo y realidad misma. Basim va hacia el equipo de Leila, Sean Hastings y Rebecca Crane. Les explica todo y empiezan a trabajar juntos. En este juego, Basim se muestra muy tortuoso, con tendencias de villano, muy diferente a su aparición como prota de la reciente precuela Mirage. Ahí se muestra como buena persona. Espero que muestren pronto su arca completa. En la posición número 12 tenemos Assassin's Creed Rogue del año 2014. El único juego que es cuestionable considerarlo principal por lo tan corto que es. Liberation, el DLC, dura más o menos lo mismo, 8 a 10 horas en terminar lo principal, casi 20 horas sacarle 100%. Lo considero flojo en su historia y jugabilidad. Este juego estaba condenado a no llegar a su máximo potencial porque era un pensamiento secundario. El verdadero nuevo juego era Unity y se nota. La jugabilidad es exactamente la misma de la de Black Flag. Ningún tipo de cambio o variación. Que eso ha sido un positivo en la saga, independientemente de seguir la misma fórmula, habían ciertos cambios en combate, sigilo, técnica, tono, que le daba su propia identidad. Rogue carece muchísima identidad. Lo único que veo son las aguas congeladas, pueden llegar a ser un añadido de dificultad si te gusta pasarla mucho en el mar. La historia es algo ridícula y contrived, ideada. Se basa en el asesino Shay Cormac convertirse en templario debido a un drástico y contundente evento. El grupo de asesinos que formaba parte al inicio planean conseguir unos artefactos místicos que parecen tener una conexión con la unión de la Tierra o algo así. Los templarios también los buscan. Al Shay conseguir uno de ellos, destruye una ciudad por completo, y al confrontar a su grupo de asesinos, todo alterado y traumado, termina huyendo con el artefacto y casi lo asesinan en el intento. Es encontrado por una pareja vieja que solía tener un hijo templario, y de ahí poco a poco se va volviendo en templario, conectándose con líderes claves, en particular Haytham Kenway, y matando a cada uno de sus ex compañeros. Adewale, Hope,
Liam, entre otros, solo dejando al líder vivo, Achilles Davenport, porque claro, Assassin's Creed 3 no llegaría a ocurrir si muriera. Sobreconectando los dos juegos con Haytham siendo la razón que Aquiles usa bastón en Assassin's Creed 3, disparándole en la pierna. Esa es la peor decisión que Haytham pudo tomar porque Aquiles termina entrenando a su hijo nativo americano Connor, queriendo hacerlo poético. También hacen que el asesino del padre de Arno, el prota de Unity, sea Shay, conectándose a cierto nivel con Unity, que se lanzó el mismo día. No necesariamente detesto este tipo de escritura, es que se ejecuta muy vago. Con lo último mencionado no se llega a nada. Shade debió ser el villano de Unity, no el templario genérico que se me olvidó el nombre. El conflicto principal de Rogue se pudo haber resuelto con intentar comunicarse mejor. Los asesinos y templarios por igual estaban bregando con tecnología que desconocían. Es solo que los asesinos llegaron primero. Demasiado forzado es Shay empezar a tener un odio, compasión hacia los asesinos, al punto que los deshumaniza. Entiendo que querían complejizar el conflicto de los asesinos y templarios, pero no se elaboró la historia lo suficiente. En la posición número 11 tenemos Assassin's Creed Syndicate del año 2015, el último Assassin's Creed antes de la transición al concepto RPG, aunque esto es algo que no se comenta mucho. Ya para Unity se mostraba elementos de RPG, en particular el sistema de nivelación y accesibilidad de armas, más todavía lo notas si juegas en la dificultad máxima. Claro, no son elementos tan característicos, solo añaden un poco más a la experiencia. A eso me refería nombrando la era en parte, mostrando una pizca de algo nuevo. En este Assassin's Creed por primera vez juegas como dos asesinos en misiones específicas y algunas en colectivo. Esos asesinos serían Jacob y Evie Fry. El primer juego principal en donde puedes jugar como mujer asesina, Liberation, fue el primero en general. Me agrada que notas diferencias cuando juegas como ambos. Jacob es más fuerza bruta, de usar mucho la masa y peso de su cuerpo para combatir, hasta en sigilo. Evie es más hábil, flexible, cautelosa y discreta. La historia se basa en el Londres eduardiano durante la Revolución Industrial, lo más cercano al siglo XX que se ha podido jugar. Su manejamiento es decente, simplifica mucho la historia y su conflicto. Sigue la estructura de poco a poco llegar al gran villano. El villano es malo. Se llama Crawford Static, muy oportunista que es lucrándose del cambio de la peor manera, esclavizando niños, haciendo la población general considerablemente pobre, teniendo control político absoluto y trata de justificar sus actos tratando de convencer que el sistema funciona bien por los ciertos lucros que se consiguen, estableciendo la fundación del capitalismo. Con eso último mencionado, tienen la base para elaborar el villano, pero lo mantienen por mayor parte como el típico villano con bigote, y nunca mejor dicho. Lo derrotas al final y consiguen algún tipo de revolución que favorece al pueblo. En este punto se nota que se estaban quedando sin ideas, se estaban repitiendo lo mismo, pero más simplificado y con otro nombre. Yo lo disfruté por lo que es. Me gustan las figuras históricas en este, Karl Marx, Alexander Graham Bell, la Reina Victoria, Charles Darwin y Charles Dickens, entre otros. En la posición número 10 tenemos Assassin's Creed Odyssey del año 2018. Este es otro donde me pesó la duración, pero lo disfruté más que Valhalla. Se me hace más llamativo explorar el mundo, una gran parte siendo que la jugabilidad es la mejor de la era mitológica. Hay mucha variación en combate y ataques especiales mágicos que caen en contexto de los tiempos de Esparta en Grecia. Mientras que no hay exactamente parkour, lo que es trepar edificios, rocas gigantes, bosques, lugares místicos, es casi sin límites. En títulos anteriores había muchos límites de trepamiento debido a la falta de tecnología o para aplicar algo de realismo o ambas cosas. La historia de este se maneja como algunos RPGs, por ejemplo Skyrim, en que lo principal se divide en dos conflictos que interconectan en ciertos aspectos, pero que tras sigues jugando
uno termina siendo el principal definitivo y el otro se expande a lo secundario por ser de mayor escala porque conecta con casi todo el contenido que tiene el juego. Lo principal definitivo es el tratar de sacar a tu hermano o hermana, dependiendo a cuáles de los dos decidas que sea él o la prota, de un culto llamado el culto de Cosmos, o sea, muy probablemente la primera formación de lo que serían los templarios. Ellos tienen como símbolo slash mascota un artefacto que creo que es de los seres poderosos de quienes hablaré más tarde porque son más relevantes en otros títulos. Al final tú tienes la opción de matar o convencer a tu hermano o hermana. Cual sea la elección, su conexión con el culto termina. El otro conflicto que se expande es matar todos los miembros del culto y encontrar a él o la líder. Me agrada la revelación que el líder es el personaje Aspasia, quien era esposa y ayudante de Pericles, al igual que la revelación del verdadero padre del prota. No es el líder espartano Leónidas, sino Pitágoras cuando descubres la ciudad de Atlantis. Pitágoras le entrega el tridente de Poseidón al prota para proteger a Atlantis hasta que aparezca su sucesor o sucesora, y eso puede tomar miles de años. Esa termina siendo la prota de la historia del mundo moderno, Leila Hassan. Más tarde me indagaré con lo del mundo moderno. Yo personalmente elegí al hermano Alexios como el prota y la hermana Cassandra como la antagonista. Lo hice por cuestiones de género, pero al ver videos a la inversa me doy cuenta que tomé la mejor elección porque Alexios no funciona como villano. No tiene suficiente dimensión en su expresión para hacer cualquiera de los dos papeles. Cassandra sí puede hacer de los dos. Gracias a Cassandra aparecer en Valhalla, ella es la prota canon. Se ha argumentado que es un juego de Assassin's Creed por nombre, no por contenido. Él o la prota nunca se convierte en asesino ni tiene contacto con ellos porque no existen todavía. Este juego es una precuela de Origins. Lo único que justifica su nombre, pienso yo, es la importancia del tridente y el DLC del hombre con la hoja oculta. Por cierto, me encanta interactuar con Sócrates. En la posición número 9 tenemos Assassin's Creed Unity del año 2014. Con este vuelven al estilo de ambientación de los juegos de Ezio, nada de exploración de barcos, varios mundos y islas. En vez de estar en Italia, estamos en Francia durante la Revolución Francesa. Tal revolución como esa costumbre se ata con el conflicto de asesinos y templarios, pero en comparación a otros títulos es muy de trasfondo, muy de segundo pensamiento. Se trata como una herramienta para los templarios conseguir una serie de artefactos que les dará mayor conocimiento. Una pena porque hay mucho para bregar ahí. Estamos hablando de una de las revoluciones más importantes de la historia de la humanidad, que fue el catalista de varios eventos como la muerte de la monarquía, el nacimiento de Estados Unidos, la estructura de la política moderna, lo que conocemos como izquierda, derecha y variables internacionalmente, empezó a formarse con el logro de esta revolución. La política no siempre fue como lo es ahora en términos de cómo se define una serie de creencias colectivas. La trama es bastante parecida a Assassin's Creed 2, de seguro toma prestado, no diría que es una copia. Hay ciertas diferencias que cambian el rumbo y punto de la historia. Las notables similitudes serían la muerte del padre de Arno, el prota, y la significancia política de hacerlo en un ambiente público. En Unity es discreto el cómo se hace, con Shay matando al padre con la hoja oculta y el Arno ser un niño cuando ocurre, no adolescente tirando para adulto. Es acusado de un crimen que no cometió, de asesinar al padre de su amiga de la niñez, slash hermana adoptiva, slash interés romántico, la pelirroja Elise de la Sœur. Disculpe mi francés. Quien es miembro de los Templarios. Es encarcelado y conoce a personas que lo guían a ser asesino. Elise decide ayudar a Arno a pesar de ser templaria porque se da cuenta que hay algo raro, una motivación particular en los asesinatos de sus padres. Y lamentablemente termina siendo asesinada por el gran villano al final de la historia principal. Su relación amorosa no tiene mucho misterio ni mucho impacto en la historia. Podrían considerarse cualquiera de las tres cosas, amigos, hermanos o novios.
y nada cambiaría. Se nota que se quedaron en que se conocen desde la niñez y no elaborar más. Deciden que la audiencia entienda su conexión solo por ese hecho. Los detalles, carajo, necesito detalles. Del específico grupo de asesinos me agrada el personaje Blair Bellick. Actúa como figura paternal o tío divertido de Arno, aunque me dolió su traición. Napoleón aparece en el juego muy simpatético, no como villano, en especial villano simpatético. Tampoco lo muestran en una luz tan positiva, él solo ayuda a Arno con ciertas misiones de infiltración. También diría que el juego toma prestado de Brotherhood. El subtítulo del juego es sinónimo de Brotherhood, Unity, unidad, unión, Brotherhood, hermandad. La cosa es que se incorpora al revés. El específico grupo de asesinos ya está establecido y decayendo, no creándose. El concepto de unidad tiene otro uso y es que por primera vez se puede jugar la historia de forma co-op. Eso de seguro ayuda a terminar la historia más rápido. Y como se ha dicho varias veces, este título contiene el mejor parkour. Eres prácticamente Batman con los movimientos. Es disfrutable este título. No se crean que porque está tan bajo en la lista es malo. Son 13 juegos principales, gente. Mi top 5 lo considero prácticamente intocable. Todo lo que está en dígitos singulares es decente, bueno, obra maestra. En los doble dígitos es donde pienso que tambalea la calidad. Claro, estoy consciente que este juego en lanzamiento tuvo sus bugs y glitches que le dañaron la experiencia a muchos, pero eso lo arreglaron poco tiempo después. Si lo juegas ahora, puedes experienciar sus verdaderos méritos. En la posición número 8 tenemos Assassin's Creed 3 del año 2012. Este juego tuvo la mala suerte de salir justo después que terminó la trilogía de Ezio. Ya las personas veían a Ezio como el prota definitivo de la saga. Ubisoft fácilmente se pudo haber lucrado de ese cariño hacia Ezio y sacar 20 juegos más con él, precuelas y secuelas. Pero decidieron expandir el universo, a pesar de que la historia de Desmond en el mundo moderno todavía no había terminado. Y parte del punto era que Desmond es descendiente de Altair y Ezio, Ezio de línea paternal y Altair de línea maternal. Hasta se parecen bastante a ellos. Y eso creaba alguna temática de destino o algo así, instigada por unos seres poderosos. Desmond no se parece para nada a Haytham, el prota al principio, y Connor, el prota definitivo, pero sí vinieron de su linaje paternal. Y a diferencia de los demás juegos, el evento histórico es prácticamente la trama. El único que casi le llega en eso es Syndicate. El contexto de escribir la historia, el conflicto de los asesinos y templarios está a servicio del evento histórico, no al revés. El evento histórico no está de adorno ni se usa como herramienta para conseguir un artefacto de conocimiento no directamente relacionado. Es aquí donde empiezan a complejizar el conflicto. Al principio juegas como el templario Haytham Kenway, ayudando a Charles Lee a llegar al poder uniéndose a los templarios y después al ejército continental, convirtiéndose en general y segundo en comando de George Washington. Lo que sería su elaborada traición a la rebelión americana, la ajusta muy bien al objetivo de los templarios, haciendo su transición de soldado británico defendiendo la monarquía a soldado rebelde americano. Un intento para infiltrarse y cambiar el rumbo de la revolución para que favorezca a los templarios, estableciendo un tipo de conservatismo totalitario bajo un nuevo sistema. O sea, repetir el ciclo bajo otras circunstancias en vez de favorecer la democracia, darle el poder a la gente, dando a entender que así es como los templarios se han mantenido vigentes con el pasar de los tiempos. En la vida real, él traiciona a los rebeldes americanos cuando es encarcelado por los británicos, dando información sobre cómo derrotarlos y al ser liberado se convierte en espía siendo restablecido como segundo en comando y saboteando misiones. Hasta el día de hoy se cuestiona si su traición fue por presión o si nunca fue un creyente en primer lugar. Sin importar cuáles eran sus verdaderas convicciones, Assassin's Creed 3 lo hace el villano por nivel de probabilidad. George Washington es el héroe de la revolución,
Me agrada cómo se incorpora lo gris en los asesinos. Aquí ellos tienen una resurgencia en las Américas personificado en Connor. Los asesinos pelean por la gente a sus términos y eso choca con lo que quiere hacer George Washington. Está documentado que George Washington era una persona honesta y pacifista. Hizo el nombre Washington ser sinónimo con hacer el bien, a diferencia de su hermano mayor, quien por cierto aparece brevemente en Rogue. Connor quiere matar a todo templario que se aprovecha de la revolución, en especial Haytham y Charles Lee. Pero George Washington se niega y quiere que sufran consecuencias sin matarlos. George se muestra como idealista en el más puro sentido. Connor y por extensión los asesinos también son idealistas, a su manera, claro. Los templarios y británicos son más pragmáticos. Es perfecta la enemistad de Connor y Charles Lee porque alimenta más a la moralidad gris en la trama. No son enemigos solo por estar en bandos opuestos, es más personal. Cuando Connor era niño, su grupo de nativos americanos fue atacado por los americanos rebeldes mientras él jugaba con sus amigos en el bosque. Se encuentra con Charles Lee y sus tropas a punto de atacar, en donde Charles expresa su odio hacia los indígenas y Connor prometiéndole que lo verá de nuevo. Connor corre hacia su grupo con el intento de salvar a su madre, pero lamentablemente no pudo, instigando una serie de eventos que lo llevarían hacia Aquiles, quien al principio se muestra resistente, pero lo termina criando y entrenando para ser asesino. Aquiles es quien lo nombra a Connor y le da su apellido Davenport. Su nombre de nacimiento sería, y perdónenme, de verdad no sé, no sé cómo se pronuncia, pero voy a hacer lo mejor que pueda. Ratun Cahintun. Es muy probable que lo saque mal. George Washington es quien dio la orden para atacar y no quería hacerlo. No fue Haytham. Haytham se dio cuenta poco después que Connor le reveló que su madre fue asesinada y se lo expone a Connor antes que las tropas de Washington ataquen a un grupo indígena liderado por un amigo de la infancia de Connor. Cosas como esas enfatizan el cómo los nativos americanos eran la tercera rueda durante la guerra, cómo la pelea por sus derechos se volvió de segundo plano, dando a entender que los europeos blancos ya aclamaron la tierra. El boss fight donde mata a su padre Haytham es el momento más dramático del juego. Tremendamente ejecutado, mano. Haytham no se arrepiente de lo que hizo, pero sí acepta la derrota. Sus convicciones templarias se volverían más curiosas en Black Flag cuando te dan un poco más de contexto del por qué las tiene. Hablaré de ello cuando llegue a Black Flag. Y cuando asesina a Charles Lee es muy satisfactorio. Ahora quiero tomarme el tiempo de hablar de la historia moderna. Me conservé a hablar de ella verdaderamente hasta este punto porque aquí es que termina la historia de Desmond y empieza la falta de enfoque, la falta de dirección concreta. En resumen, bien resumido, sería Desmond es capturado por Abstergo para usar su ADN y así tener acceso a memorias de sus ancestros usando el Animus, una inteligencia artificial avanzada. Todo con el propósito de obtener conocimiento y control. Abstergo son la versión moderna de los templarios. Desmond escapa de su captura con la ayuda de Lucy Stillman, quien lo lleva al escondite de un grupo compuesto por Sean Hastings y Rebecca Crane. Investigan por su cuenta lo que busca Abstergo. Se presenta un personaje sobrenatural llamada Minerva que interactúa con Ezio y le menciona a Desmond. Son localizados por el villano Warren Vidic. Se van del escondite, encuentran el fruto del Edén debajo del Coliseo de Roma. Minerva provoca a Desmond matar a Lucy cuando obtiene el fruto. Se revela más tarde que era secretamente templaria. Desmond cae en una coma gracias al poder del fruto. En su estado de coma se encuentra en una manifestación del Animus o algo así. Tiene varias conversaciones con una persona que, si no me recuerdo, es el tal sujeto 16 Abstergo que se volvió loco usando mucho el Animus. Me pueden corregir porque si estoy mal ahí, porque creo que llegaron a abandonarlo el sujeto 16. Desmond despierta del coma, se revela que esos seres poderosos eran una civilización antigua avanzada donde algunos lograron tener otra forma de existencia tras su caída. El padre de Desmond, William Miles, aparece para ayudar al equipo. También es un asesino y al final de este juego, el 3, Desmond se sacrifica para salvar el mundo tocando un tipo de esfera tras Minerva y la problemática Juno,
le revelan lo que ocurrirá si decide o no salvar el mundo. Si no lo hace, gracias al cambio climático y otra serie de cosas, los templarios tendrán un esfuerzo de poder mayor contra los asesinos liderados por el mismo Desmond, quien en un punto morirá y será recordado como un héroe revolucionario. De toda esa guerra, lo inevitable ocurrirá. Se extinguirá la humanidad por rayos solares emitidos por el Sol. Claramente inspirado de la histeria/predicción del fin del mundo del año 2012, al sacrificarse evita la extinción, pero la guerra continuará, y con Warren Vidic muerto, otras personas liderarán Abstergo. Minerva termina tirando un tease sobre algún plan que tiene, que nunca se revela en concreto cuál es, porque llegando a los títulos de Black Flag y Rogue, juegas como un empleado anónimo de Abstergo metido en un gran problema que no sabes con exactitud cuál es, hasta bien en el final. Hackeas equipos, te encuentras con ejecutivos que te guían, te encuentras con un tipo fuera de sus cabales, aparece parte del equipo de Desmond encubierto, Sean y Rebecca. Es al final de Rogue, transferimos información sobre lo ocurrido en el pasado del juego para unos templarios modernos usarla de alguna forma que haga que desmerite a los asesinos. Después de aquí seguimos como jugador anónimo, vemos algo de acción de asesinos y templarios modernos, Sean aparece en acción. En la era mitológica se hace un soft reboot, con la protagonista Leila Hassan y su equipo escondidos de Abstergo investigando qué es lo que quieren, usando su propio equipo para entrar al Animus. O sea, la historia de Desmond otra vez. Hasta llega a aparecer la última formación del equipo original. Primero el papá de Desmond, William, después Sean y Rebecca, reemplazando al grupo anterior de Leila gracias a que se disolvieron. Lo último hasta el momento que ocurre en la historia moderna es lo mencionado hablando de Valhalla. Sí, es un reguero. Se nota que querían cambiar el rumbo, de inventarse algo nuevo y se terminaron rindiendo. Se pusieron a reciclar, pero aplicándole una mayor escala. Tal reciclaje no se volvió interesante hasta Valhalla. En la posición número 7 tenemos Assassin's Creed Mirage del año 2023 de este año. El último lanzamiento hasta la fecha es una precuela de Valhalla sobre el origen del asesino Basim. Siendo honesto, la historia es dolorosamente decente. La estructura sigue la fórmula estricta de la aventura del héroe. Es muy del montón la historia. Lo único interesante de ella es en revelar por qué Basim tiene los poderes que muestra en Valhalla. Es el enfoque definitivo porque no hay historia moderna. Basim tiene que ser el asesino más importante y poderoso, superando a Altair y Ezio. Él ha llegado al punto donde existen varias líneas de tiempo. Actualmente lo vemos en el mundo moderno reemplazando a Leila, o por lo menos pinta que es él, algunos teorizan que es Loki. El giro argumental del personaje Nehal no ser un ser propio, una persona, sino una extensión de Basim que lo ayuda a conocer quién es realmente, lo ejecutan un poco pendejo. Se me hace forzado e innecesario. Exclama otro poder de Basim que de una manera da igual si hubiera sido una persona propia o no. Yo hubiera preferido que fuera un personaje propio. Se sobresale a su manera. Antes de llegar a ese final, te encargas de otra formación de la Orden de los Antiguos, pero a fin de cuentas, la verdadera antagonista termina siendo su mentora Roshan por tratar de esconderle quién es en realidad. La historia consigue un poco de sustancia con lo sucedido en Valhalla. En términos de su jugabilidad, vuelven a los sandbots, pero manteniendo algunos de los elementos RPG. Un ejemplo siendo que no trajeron de vuelta las secuencias lineares. O sea, no es que vuelvan para atrás por completo. Este es el Assassin's Creed donde de verdad es sigilo o te jodes. El combate en este juego está diseñado para ser muy difícil, con ciertos ataques enemigos siendo incapaces de contraatacar. Es esquivar o correr. Y ni hablar de los tipos con armadura. El parkour aquí es lento y espeso, pero manejable. Te puedes acostumbrar. De verdad que se me hizo relajante jugar un Assassin's Creed más corto de terminar lo principal. Dura como 20 horas aproximadamente, lo principal. Aunque siento que este semi-regreso a Orígenes provocará a que no innoven.
o no necesariamente innovar, sino hacer algo simplemente diferente otra vez. O sea, la era mitológica era necesaria que ocurriera para refrescar la experiencia jugabilística, pero sobrellevó su bienvenida con cada título haciéndose innecesariamente más largo, lastimando el flow de la historia. Hay que ver cuánto tiempo les irá bien con este semi-regreso a orígenes relativamente refinido. En la posición número 6 tenemos Assassin's Creed Revelations del año 2011, el cierre de la trilogía de Ezio. Tengan en cuenta que Brotherhood y Revelations, a pesar de ser secuelas apropiadas del 2 en su historia, como juego sirven más como una expansión porque son más cortos que su predecesor, y también prácticamente todo título principal. No son tan cortos como Rogue, pero sí son como 6-7 horas más cortos del estándar establecido en ese entonces. O sea, no es lo principal, me refiero. Revelations es el único que no está directamente conectado y tiene una estética más única que Brotherhood. Brotherhood es prácticamente copy-paste del 2, pero basado solo en Roma y con las perfecciones en combate que no pudieron añadir en el 2. En este título, Ezio viaja por el mundo con el propósito de encontrar a Altair y el fruto del Edén. Tras su búsqueda, se encuentra en un conflicto en el Medio Oriente que no tiene nada que ver con él. Su involucración es con la meta final de conseguir conocimiento, aunque sí se llega a conectar con las causas de personas como Yusuf Tassim, Sofía Sartor y el príncipe Suleimán. También llegamos a jugar como Altair para poder saber cómo terminó con el fruto. Al final vemos que terminó muerto sentado en una biblioteca importante en el castillo donde se dio sus orígenes como asesino. Ezio lo encuentra, retrieve el fruto y se llega a comunicar con Desmond donde reconoce que hay algo que los conecta. La historia es la más floja de la trilogía debido a que la mayoría es Ezio reaccionando al conflicto de otras personas. Es un Ezio más viejo embarcándose en una última misión que en este caso es más personal y espiritual, lo cual le describe a su hermana Claudia Auditore por cartas. El acto de pelear por causas justas se lo deja a personas más jóvenes y con más hambre, por eso la muerte de Yusuf es trágica. Su pequeño romance con Sofía es una decente adición, termina siendo su pareja definitiva. Lo que eso confirma es que las cosas no funcionaron entre él y Caterina Sforza, figura histórica, y Cristina, pero esto lo llegamos a saber en Brotherhood. El final de este juego es sólido, atando y cerrando lo del primer juego a este. Pero el final definitivo de Ezio viene de una historia corta, no es un videojuego, donde termina muriendo de un ataque al corazón a los 65 años. Durante una visita a Florencia con su esposa Sofía y su hija Flavia Auditore, en esa historia corta también se revela que tuvo un hijo llamado Marcelo, quien murió joven. En la posición número 5 tenemos Assassin's Creed Brotherhood del año 2010. El primer Assassin's Creed que jugué. Es una directa continuación del 2 y digo directo en el sentido más literal. Justo después del encuentro de Ezio con Minerva debajo del Vaticano, se encuentra con su tío Mario y juntos llegan a la Villa Auditore para discutir lo que descubrió Ezio. Todo parece calmado después de la reunión, hasta Ezio se divierte con Caterina un poco. Es al otro día que atacan la villa y se presenta el villano del juego, César Borgia, que su motivación es básicamente la misma a la del villano del 2, Rodrigo Borgia, su padre y sacerdote, conseguir el fruto para controlar Roma. Las notables diferencias entre ellos siendo que César es un cañón suelto, no es alguien que le gusta dominar bajo las sombras, le encanta el espectáculo, el aclamarse el rey públicamente. En Rodrigo contactarse con su hijo es su último remedio para conseguir el fruto. Ezio le quitó el espíritu en el 2, en la parte 2. Al darse cuenta que César está fuera de control, decide querer envenenarlo con una manzana. César se da cuenta y lo mata con la misma manzana. La esposa de César, Lucrecia Borgia, es malvada con cojones, siempre jugando los dos roles de mujer poderosa y la damsela en apuros cuando le conviene. El único momento donde de verdad esos roles no podían ayudarla es cuando César, después de matar a su padre Rodrigo, la agarra por el cuello porque ella supuestamente sabe dónde está el fruto.
La inteligencia artificial es graciosa repitiendo la misma interrogación. ¿Te hago daño? ¡Dame el fruto! ¡Es mío, no tuyo! ¡Quiero el fruto! ¿Te hago daño? ¡Dame el fruto! ¡Es mío, no tuyo! ¡Quiero el fruto! Buena decisión, hermano. El boss fight con César al final tiene su intriga. En ella puedes poner a prueba tu técnica de contraataque. Ezio lo mata, no con su hoja oculta, sino tirándolo desde una sección alta de un castillo, a pesar de que le dice que no lo va a matar, que se lo dejará al destino al soltarlo. Es obvio que estaba hablando de manera más figurativa, siguiéndole a la corriente sobre lo que dice de que es su destino dominar. Creo que este es el único juego donde de verdad ves un gran sentido de unidad entre los asesinos. Hasta la hermana de Ezio, Claudia, se une. La historia no es mejor que el 2, pero sí concluye de manera bastante satisfactoria el reinado de los Borgia. En la posición número 4 tenemos Assassin's Creed Origins del año 2017, el primer Assassin's Creed con el concepto RPG, un cambio necesario en la saga. Eso quiere decir que cosas como la estructura de secuencias lineares se elimina. Mi cambio preferido, que no es en realidad relacionado con el concepto RPG, es que al fin puedes hacer parkour sin usar el R2. Es solo joystick izquierdo y X. Eso ayuda a mejor manejar la cámara con el joystick derecho. En inicio era una combinación de R2, joystick izquierdo y X. La X se usaba para ir más rápido y trepar. El trepamiento se ejecutaba conjuntándolo con el R2. Después quitaron la combinación del R2 y X para trepar y hacer parkour. Solo se usa el R2 y joystick izquierdo. La X, al igual que el círculo, se usaba para movimientos especiales. Eso se ve más en Unity. Este juego se basa en el origen de los asesinos, quienes fueron bautizados originalmente como los ocultos. Un nombre que suena más cool que asesino y que es más representativo de su mantra. Asesino puede tomarse de mala manera, pero solo suena cool en español porque porque en inglés es The Hidden Ones. Eso no se desliza tan bien por la lengua. Estamos en el Egipto del 49 a 43 a.C. Hay dos protagonistas, Bajek y Aya, quienes son pareja que solían tener un hijo que fue asesinado al principio del juego. Es interesante que la formación de los asesinos es relacionada con el esfuerzo de poder de la época, con Aya tomando el bando de Cleopatra. La idolatra bastante. Bajek solo muestra convicción en vengar a su hijo, y después de lograrlo empieza a chocar en intereses con Aya. Es evidente que ella ha superado la muerte de su hijo y sirve a algo más allá. Más adelante en la historia, Cleopatra empieza a crear unión con Julio César para facilitar su guerra con la oposición, el hermano de Cleopatra siendo parte de ella. Para conseguir un mejor futuro, se demuestra que tuvo que cambiar un poco sus valores, ¿no? Algunos de sus valores, porque Julio César no es quien parece. Al Aya darse cuenta, se le cae su ídola, que con un pequeño grupo matan a Julio César a cuchillazos como en la vida real, y deja a Cleopatra vivir con lo que hizo. Tras ese específico momento histórico es que empieza el nacimiento de los ocultos. Pienso que la fórmula RPG la perfeccionaron en el primer intento. El sistema de nivelación es mucho más justo, hasta con la dificultad más alta, que no rompe mucho el flow de la historia principal cuando tienes que hacer actividades secundarias que son más creativas que Odyssey y Valhalla para subir de nivel. Yo recomiendo jugarlo en normal porque de verdad se aplica como normal. Llegas a disfrutar todos los atributos sin ser un dolor en el culo y ni que sea una caminata en el parque. Últimamente la dificultad normal es una pequeña extensión de fácil o otra forma de difícil. Me agrada mucho el detalle de que si te quedas mucho tiempo en el desierto llegas a ver visiones. También el otro detalle de que las batallas de barcos se enfocan más en darle a los enemigos que el mismo barco, porque en esos tiempos no existían cañones, pólvora y otros tipos de munición. Es todo flechas y si tienes la oportunidad, embestir.
En la posición número 3 tenemos Assassin's Creed 1 del año 2007, el que lo empezó todo, y que desde un punto de vista técnico es demasiado inferior a los posteriores, pero lo que carece en tecnicalidad lo compensa con establecer la fundación de ambientación, sigilo y estructura de historia. La historia en este es súper representativa del mantra de los asesinos. Nada es verdad, todo está permitido. Una frase que no es para tomarse literal requiere contexto. Tal contexto sería no arriesgarse a dogmas, supersticiones, construcciones sociales, solo por el hecho de que son el status quo, la norma, en especial cuando esas mismas le quitan la libertad a las personas. El punto es conseguir sabiduría tras la búsqueda de verdadera libertad y asesinar a todo aquel que trate de erradicarla. Ese es su único método absoluto, asesinar. Su oposición, los templarios, creen que las personas tienen que ser controladas, decirles qué creer. Porque para poder ejecutarse funcionamientos cruciales en la sociedad tiene que haber una presión, una expectativa social, en particular con profesiones, que al elegirlas estás sirviendo a tu comunidad, tras al mismo tiempo esas personas en poder te usan quitándote oportunidades, derechos humanos y que te esfuerces más para poder alcanzarlos. Cuando esas personas en poder saben que nunca lo harás, con uso de palabras cautelosas, te convencen que es bueno que te traten menos como humano. Una falsa libertad. Este es el único punto histórico de los juegos donde tiene sentido que los templarios existan. Son básicamente otra formación anglosajona, teocrática, cristiana, fascista. Es una buena decisión creativa que el líder de los asesinos, Al-Mualim, sea el gran villano. Para 2007 eso no era el giro argumental más original, pero encaja muy bien con la temática política y lo hacen de una manera que no parece obvio. Al-Mualim convierte el mantra en lo que pelea en contra. Se logra esconder y engañar siguiéndolo, entre comillas, el mantra. Cuando Altair se encarga de Al-Mualim, con el tiempo logra restablecer la orden de los asesinos. Con mucho esfuerzo y perseverancia, porque Al-Mualim logra convencer a una considerable cantidad que él no era el malo. De esto último mencionado lo vemos más en Revelations. La historia es muy buena. Ubisoft le debería dar más respeto a este título. El único de los primeros que no tuvo un remaster. No estaría mal que lo hicieran ahora. Que mejoren algunas cosas, como el pacing del parkour, más lore de los lugares, quizás a lo mejor añadir misiones secundarias, pero en ese caso tendrían que grabar desde cero las voces actorales. Los remasters tienden a rehusar las voces. Lo más que llegan a hacer de cambio en ese aspecto es polerlas un poco, limpiarlas. Y que Altair pueda nadar. En la posición número 2 tenemos Assassin's Creed 4 y el último juego numerado Black Flag del año 2013. Puta obra maestra. Sí. Cada vez que lo juego me pongo a pensar cómo lograron hacerlo tan bueno. Casi lo pongo en la primera posición. Pronto sabrán por qué no lo está. O sea, me sentí tentado. Llegan a un considerable pico que ha sido la guía de los juegos posteriores, en especial la era mitológica. El entrar a varias localizaciones no requiere de una pantalla de carga que se siente más larga de lo que en realidad es. Es su habilidad continua. Lo único que se asemeja a pantalla de carga es cuando vas a hacer esas actividades pequeñas de colectar cofres debajo del mar y otras cosas como matar ballenas y orcas con arpas, porque es como entrar a otro modo de juego. Este avance parece ser debido a la transición a PlayStation 4 y Xbox One. Es el primero en salir en estas consolas. Valhalla sería el primero en PlayStation 5 y Xbox Series X. Las batallas de barcos que fueron introducidas en el 3 son perfeccionadas, con más definida ejecución de morteros, cañones normales, embestidas, peleas físicas en los barcos. Los ataques en sigilo tienden a ser más acorde a las tácticas del enemigo que enfrentas. La notable variedad de flora y fauna, los quick time events de los ataques de tiburones, panteras, jabalíes, etc.
La sacaron del parque con la ambientación del Caribe. Independientemente de lo que ocurra, por el día todo es vívido y colorido, por las noches acogedor y tranquilo. No solo el andar por ahí, sino también las específicas misiones y sus requerimientos. El combate es más simplificado, con los más importantes botones siendo cuadrado, círculo X y triángulo. La fórmula en la mayoría de los videojuegos, y por algo lo es honestamente, llegaba a ser un dolor en el culo el ejecutar una combinación de varios botones para solo hacer un ataque o contraataque. En los juegos posteriores llegarían a balancear mejor los ataques básicos y especializados. Aquí encaja el método básico gracias al estilo de pelea brusco y con actitud de Edward Kenway. Tiene sentido con él ser pirata. Esta cuarta parte es una precuela del 3 y eventualmente Rogue, donde jugamos como el protagonista Edward Kenway, el padre de Haytham y el abuelo de Connor. Es increíble cómo convirtieron un personaje que fue brevemente mencionado sin mucho pensamiento en el 3 en uno de los mejores asesinos de la saga. Me fascina el cómo juegan con la fórmula del protagonista convertirse en asesino. El hecho de Edward ser pirata no está de adorno por el periodo de tiempo, es lo que usan para darle sustancia. En inicio vemos que él voluntariamente decide ser pirata. Ese tipo de profesión parece venir con muchos beneficios, según Edward. Estamos hablando de un tiempo diferente donde ser una persona cotidiana trabajadora tenía sus defectos por la gran falta de derechos y recursos. Las enfermedades eran más difíciles de curar e identificar. La comida no era siempre de la mejor calidad. Cualquier día te podías morir de envenenamiento estomacal. Ropa decente, hogar decente, etc. Esos beneficios los tenían los ricos en su más máximo esplendor. El dedicarse a esa vida hace que deje a su esposa Caroline para recolectar suficiente dinero y recursos para ellos poder llegar a vivir juntos de la mejor manera. Algo que los padres de su esposa no aprueban, pero eso no lo detiene. Pero a pesar de esa justificación que puede considerarse entendible, más adelante en la intro vemos que por poco se muere ahogado debajo del mar y logra llegar a marea, pareciendo ser el único que sobrevive. Él está sonriendo y riéndose, dando a entender que disfruta de este tipo de vida. No lo muestran como un momento de perseverancia, de él agonizando pero siguiendo adelante. Para él fue divertido, y cuando se da cuenta que otra persona sobrevivió, un asesino, rápido vuelve a los negocios, por decirlo así. El asesino trata de negociar para que lo lleve a La Habana, Cuba, de forma segura, pero el guard decide robarle. Lo apunta con un arma al asesino y se da cuenta que no tiene balas y se va corriendo herido. Edward lo persigue mostrando habilidades similares a los asesinos con su parkour, solo que se ve más de calle su técnica. Y termina matando al asesino, se pone en su ropa que convenientemente le sirve. Se encuentra y lee una carta de alguien que lo espera en La Habana, Cuba, para entregar un artefacto. Primera vez que vemos a un asesino protagonista ponerse el traje sin tener la más mínima convicción. Para Edward es una estrategia para conseguir dinero. De ahí comienza la aventura. Parece ser que Edward elegir una vida como pirata viene más de que le gusta, que por alguna razón glorifica ese estilo de vida. La justificación que le dio a su esposa parece ser más una media verdad. Edward nunca pensaría que su viaje a La Habana lo embarcaría a una mejoría espiritual y ética. Durante su aventura se encuentra con amigos, conocidos y desconocidos que lo ayudan y desayudan constantemente. Los personajes se dividen en sus roles. Tienes a Edward y su crew en su barco llamado Jackdaw, un crew formado por prisioneros que Edward se encontró siendo él mismo uno. El mensajero de la carta, la figura histórica, el gobernador Laureano de Torres y Ayala, y sus amigos son templarios. El asesino de la intro estaba cambiando de bando. Al Edward ser descubierto, lo encarcelan. Su segundo hermano de su crew es Adewale, quien se volvería un personaje querido al punto de ser el prota del DLC Freedom Cry, y aparece en Rogue. Es de los pocos que se mantiene a su lado sin importar lo que ocurra. Otros que se muestran ser mejores amigos serían la figura histórica Stede Bonnet, que lo conocemos en la intro. Él nos ayuda a obtener su barco. Otra figura histórica, Edward Dutch, Barba Negra,
Otra figura histórica de la cual se tiene poca documentación, Mary Read, apodada James Kidd, una pirata convertida en asesina quien muestra una personalidad ruda, pero llega a usar su delicadeza femenina a su ventaja. Otra figura histórica, Anne Bonny, quien termina siendo su segunda mano después de pasar la historia principal. Hay otros personajes con quien tienes una amistad más gris. Esos serían Jack Rackham, Benjamin Hornigold, Bartholomew Roberts y Charles Vane. Todos figuras históricas. En este título sí que hay muchas. Es súper emocional cuando mueren todos excepto Anne Bonny y Edward imaginándoselos en una mesa juntos bebiendo y disfrutando. Es de esos finales que ponen casi a llorar a uno. En verdad que sí. And all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit, to memory now I can't. So let the parting glass, good night and joy be with you all. La muerte de cada cual es acorde a su personaje, a que los define, al punto en el que recuerdo cada una muy bien. El único Assassin's Creed que logra eso para mí. El manejamiento de muerte en los juegos tiende a ser muy similar, en especial cuando tú eres quien los mata. La escritura está a un nivel bastante alto, cada personaje se siente real. Este nivel de escritura se les haría bien difícil de replicar en los juegos posteriores. O sea, la era mitológica, refiriéndome más a Odyssey y Valhalla, tendrá mucho más contenido y piezas de diálogo, pero ni cerca de tener la misma sustancia. Con esos juegos es relleno, no aprendes muchas cosas nuevas de los personajes. El camino de asesino de Edward no termina como se esperaría, nunca se llega a convertir en asesino oficialmente, o por lo menos en este juego, más bien que él empieza a entender y respetar los valores de los asesinos y con eso crea su propio camino. La lección es que no existe solo una ruta para aplicar sus valores. Edward termina cumpliendo lo que le dijo a su esposa, consigue cierta riqueza para poder mantenerse entre ellos, pero lamentablemente su esposa falleció. Antes de fallecer, crió a su hija, que no le contó que tenía, llamada Jennifer, hasta su niñez. Entonces su hija se vuelve su nuevo propósito y años más tarde, Haytham, quien lo tuvo con una persona que conoció en Inglaterra, Tessa Kenway. Hay unas últimas dos cosas que quiero comentar que tienen que ver con este juego. El descubrimiento de un lugar abandonado de esos seres poderosos avanzados y la muerte de Edward, y cómo eso convirtió a Haytham en templario. Con el lugar abandonado no se hace mucho, el artefacto se coloca en una plataforma extraña donde podemos ver eventos que pasan justo en el momento que lo usas. Se le trata como simplemente otra pieza de información para los ejecutivos de Abstergo. Sobre la muerte de Edward ocurre fuera de pantalla, conoces información en uno o unos archivos de X juego de la era de las Américas, no recuerdo cuál. O puede que me esté equivocando y sea de otra forma que se supo. Edward es asesinado por unos intrusos en su mansión y es revelado que fue orquestado por el personaje Reginald Birch. Birch se volvería figura paterna de Haytham y lo guiaría en rumbo de ser templario. A Jennifer la vendió como esclava. Con el pasar de los años, Haytham encontraría a Jennifer, llegando a descubrir que Birch planeó el asesinato de su padre y la esclavización de Jennifer. Birch planeó matar a Edward para conseguir su diario, que contiene información de la primera civilización, lo que conoceríamos como los seres poderosos. O sea, el lugar abandonado se le da otro pequeño propósito. Haytham, después de matar a Hirsch, a pesar de saber que fue manipulado a convertirse en templario, mantiene la convicción.
Puede ser un caso en que ya se había metido a fondo y es lo que conoce con certeza, o que consideró seguir los pasos de su padre, pero a su propia voluntad termina estando de acuerdo con los templarios. Eso es algo que nunca se exploró de Haytham y hubiera sido interesante que lo hicieran. En la posición número 1 tenemos Assassin's Creed 2 del año 2009. Sí, este juego es prácticamente perfecto. La introducción de Ezio, su origen como asesino. Aquí expanden más el lore en el Italia de Renacimiento del siglo XIV. Es una historia de traición bien hecha. Ezio al principio se muestra como un holgazán que de manera casi instantánea cambia sus aspiraciones gracias al estar de duelo. El cómo eso cambia a una persona, en especial en las extremas circunstancias que vemos en el juego. Su padre, Giovanni Auditore, y hermanos Federico y Petruccio siendo ahorcados por crímenes que no cometieron. Hay un esfuerzo de poder para conseguir el fruto del Edén, con los asesinos y templarios trabajando más en las sombras. Ni Ezio sabía que su padre, tío y hermano mayor eran asesinos. El padre de Ezio tiene cierto poder e influencia en Florencia como banquero. Uno de los aliados que se muestra sería el confalonier Uberto Alberti, quien se demuestra trabajar secretamente con los templarios al traicionar al padre de Ezio. De su lado estando Rodrigo Borgia, el gran villano del juego. Rodrigo Borgia se muestra por gran parte del juego como una presencia oscura, reservada e intimidante. Crea una vibra que lo diferencia de los demás villanos. Bien puede ser porque estamos viendo los eventos desde la perspectiva de Ezio, sabiendo que Rodrigo es el gran orquestador, lo ve como un objeto maligno especial. Los personajes secundarios son tremendos. Claudia Auditore, su hermana, el tío Mario, Antonio de Magianis, la Volpe, Lorenzo de Medici, Rosa, figuras históricas como Caterina Sforza y Leonardo da Vinci. El último mencionado siendo muy útil en la jugabilidad para mejoras de equipo y combate. Hasta modifica la hoja oculta para que no pierdas el dedo del medio. Un detalle del cual han sido consistentes en mostrar en las precuelas y secuelas. Las misiones secundarias tienen su gusto con las carreras, contratos, asesinatos, encontrar tumbas de asesinos, guaridas de templarios y colectar plumas para consolar a la madre de Ezio, María. Desde un punto de vista técnico, este juego es una gran mejoría del 1. Esta es la primera vez que la saga llega a un considerable pico. Brotherhood solo lo supera en combate. La segunda vez sería con el 4 y por último hasta la fecha Origins y en parte Odyssey, más en el combate. So que sí, eso realmente sería el video en cuestión, ¿no? Dígame lo que piensan, que yo sé que este listado puede ser bastante divisivo. Es una saga muy grande, un lore bien grande. O sea, requiere de bastante disectación para uno determinar tal listado. Sí, desde hacer todo en la descripción y todas esas cosas así. Eso sería todo. Nos vemos.